Bienvenidos nuevamente a este curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 5, sección 3 y 4, energía del campo magnético. En videos anteriores definimos lo que era la fuerza electromotriz y vimos que la fuerza electromotriz se relaciona con la fuerza por unidad de carga multiplicada por el desplazamiento, es decir, ¿no es cierto? Es el trabajo por unidad de carga entregado por algún medio a las cargas. Eso, si le relacionamos con la ley de inducción de Faraday, en la cual la fuerza electromotriz se relaciona con la variación del flujo magnético, y, ¿no es cierto?, si consideramos que para cuerpos que no cambien su posición ni su forma con el tiempo, la fuerza electromotriz se puede relacionar simplemente con un factor geométrico que se llama la autoinductancia o inductancia mutua, dependiendo del caso, ¿no es cierto?, por la variación de la corriente en el tiempo. Entonces, si nos fijamos en esta cantidad, la fuerza electromotriz se relaciona directamente con el trabajo hecho sobre las cargas. Ahora, si construimos esta relación y decimos, ¿no?, como esta fuerza electromotriz es el trabajo por unidad de carga, podríamos decir, la variación de la carga se relaciona simplemente con la fuerza electromotriz por el diferencial de carga. Es decir, la fuerza electromotriz por el diferencial de carga va a ser el diferencial de trabajo que entrega esta fuerza. Sí, esta fuerza de aquí, que es la que de alguna manera entrega energía al sistema. Sí, y el entregar energía al sistema, bueno, viene acompañada de este signo menos, ¿no? Si dividimos para el tiempo esto de aquí, podríamos decir, ¿no es cierto?, que la variación del trabajo en el tiempo, reemplazando el hecho de que la fuerza electromotriz es esto, simplemente se puede escribir de esta forma, donde si integramos esta cantidad y nos damos cuenta que la variación de I de I por la variación de I es la variación de I cuadrado, podemos encontrar que el trabajo hecho sobre el sistema para entregarle energía es simplemente igual a un medio de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. Es decir, ¿no?, si tenemos un inductor, por ejemplo, y este inductor recibe energía de la fuente, la energía entregada por la fuente es esta. Ahora, si nosotros recordamos que el flujo magnético se relaciona con la autoinductancia y la corriente mediante esta ecuación y reemplazamos aquí, ¿sí?, y generalizamos la ecuación para corrientes volumétricas, ¿sí?, tomando en cuenta, ¿no?, que el flujo magnético se define como la integral del campo magnético B por el diferencial de área y relacionando, ¿no?, que el campo magnético se relaciona con el potencial vectorial a partir del rotacional y utilizamos el teorema de Stokes, llegamos a esta identidad. ¿Dónde, no? Si combinamos todo, podemos demostrar esta ecuación. Sí, se puede generalizar a esa ecuación. Ahora, ¿qué es lo que me dice esa ecuación? Me dice, ¿no?, que la energía almacenada en un sistema de corrientes en presencia de un campo magnético se representa por esta ecuación. Ahora, notemos la similitud de esta ecuación con la ecuación de cargas en presencia de un potencial eléctrico para electrostática. Nosotros habíamos visto, ¿no?, que las cargas tienen una energía que es la densidad de carga por el potencial eléctrico. Aquí es exactamente igual, ¿no? Es la densidad de corriente por el potencial vectorial a través de un producto punto para sacar una cantidad de escalar que es la energía. Entonces, si nosotros utilizamos las ecuaciones de Maxwell y reemplazamos la corriente por el campo magnético y el potencial vectorial, nos recordamos que se relaciona con el campo magnético a través del rotacional, e integramos en partes, se puede llegar a esta ecuación. Entonces, fijémonos en esta ecuación. Esta ecuación me dice que es
que la densidad de energía del campo magnético es esta, ¿no? Es el campo magnético al cuadrado sobre esta constante. Notemos la relación es idéntica a la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿no? Que es el módulo del campo eléctrico al cuadrado igual multiplicado por otra constante, ¿no? Entonces, en vez de verle a la energía como la interacción de las corrientes con el campo magnético, se la puede identificar como la energía almacenada directamente en el campo magnético. Es decir, ¿no? Si tengo un inductor y este inductor genera un campo magnético, la energía almacenada en el inductor está directamente almacenada en el campo magnético. Y esa energía almacenada en el campo magnético puede ser devuelta al sistema a través de esta ecuación. Es decir, ¿no es cierto? Si nos fijamos en la fuerza de Lorentz, vamos a ver que el campo magnético no puede realizar trabajo sobre una carga. Ahora, si bien el campo magnético no puede realizar trabajo, es decir, este campo magnético no puede ser entregado directamente a una carga, sí puede ser entregado a través de esta ecuación, porque si tenemos una variación del campo magnético, es decir, si tenemos una variación de manera general del flujo del campo magnético, vamos a tener que se induce una fuerza electromotriz y esta fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Este campo eléctrico sí puede generar trabajo sobre una carga. Sí, y ese trabajo sobre la carga se entrega de manera que el campo magnético induce una fuerza electromotriz, la cual hace trabajo sobre las cargas y entrega la energía. Entonces, la energía en un campo magnético puede ser recuperada a través de la ley de inducción de Faraday. A continuación vamos a la siguiente sección, donde vamos a analizar de manera general los campos cuasiestáticos. Iniciemos con el campo cuasielectrostático. Supongamos que tenemos un cuerpo con una cierta densidad de carga que está cambiando en el tiempo. Y supongamos que la variación de la densidad de carga es periódica, con un periodo t, y se cumple esta relación. Analicemos un poco esta relación. Si nosotros multiplicamos c por t, nos da la distancia que puede viajar un rayo de luz en un periodo. Y notemos, ¿no?, que esa distancia es mucho mayor que L. Cuando se cumple esa condición, se dice que la variación de la densidad de carga es lenta. Es decir, si la distancia en un periodo recorre si el rayo de luz en un periodo recorre una distancia mucho mayor que el tamaño del cuerpo, estamos hablando de una variación lenta de la densidad de carga. Ahora, en este contexto nosotros podemos aproximar y sacar el orden en el cual están las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, ¿no?, las derivadas con respecto a la posición se pueden aproximar como el inverso del tamaño del cuerpo y las derivadas con respecto al tiempo se pueden aproximar como la frecuencia. De manera, ¿no?, que la ecuación de la continuidad simplemente puede ser aproximada por esta cantidad. Es decir, el módulo de la densidad de corriente es del orden de la frecuencia por la densidad de carga por el tamaño del cuerpo. Eso es el orden, ¿no? Ahora, si nos fijamos en las otras ecuaciones, por ejemplo, para el campo eléctrico, y hacemos lo mismo, ¿no? Toda derivada con respecto a la posición le relacionamos con el inverso de L, podríamos ver, ¿no?, que el campo eléctrico coulombiano, es decir, el campo eléctrico divergente, se relaciona con la densidad de carga a través de esta relación. Igual, ¿no es cierto?, el campo eléctrico de Faraday, que resulta de la variación del flujo magnético, se relaciona con el campo magnético a través de esta ecuación. Ahora, si nosotros analizamos la ecuación en donde está definida la corriente de desplazamiento y reemplazamos este campo eléctrico coulombiano acá, vamos a obtener, ¿no?, que la corriente de desplazamiento tiene este orden. Por lo tanto, la corriente de desplazamiento y la corriente total son más o menos del mismo orden.
Es decir, ¿no es cierto? Esta corriente que, por ejemplo, analicemos esta corriente como la corriente de conducción, ¿no? De movimiento de cargas. Entonces, la corriente de desplazamiento y la corriente de conducción tienen el mismo orden. Eso quiere decir, ¿no? Si yo reemplazo estas dos, porque tienen el mismo orden, por esta cantidad, por 2 omega rho L, si reemplazo aquí, me queda que el campo magnético, a partir de esta ecuación, tiene este orden. Sí, y si este campo magnético lo reemplazo en el campo eléctrico de Faraday, porque el campo eléctrico de Faraday proviene de la variación del campo magnético, me queda que el campo eléctrico de Faraday es de este orden de aquí. Eso quiere decir, ¿no? Que si se cumple esta relación, yo voy a tener que el campo eléctrico de Faraday, cuyo origen es la variación del campo magnético, y el campo eléctrico coulombiano, cuyo origen es la densidad de carga, si divido estas dos, obtengo esta cantidad. Ahora, esta cantidad es la misma que esta, ¿no? Eso quiere decir que el campo eléctrico de Faraday con respecto del campo coulombiano es mucho menor que 1. Es decir, el campo de Faraday es mucho menor que el campo coulombiano. A esta condición se la llama la condición cuasiestática. Es decir, que si se cumple esta relación, estamos en la relación cuasiestática. Ahora, si la relación es cuasiestática, entonces se la puede escribir así, ¿no es cierto? O así. Lo que vamos a tener es que el campo eléctrico de Faraday se puede despreciar. Es decir, yo puedo considerar nada más el campo eléctrico coulombiano. Es decir, yo puedo trabajar con las ecuaciones de la electrostática a pesar de que la densidad de carga varíe explícitamente con el tiempo. Es decir, que yo puedo resolver el campo eléctrico con la ley de Coulomb y eso estaría correcto. Pero eso es correcto siempre y cuando se cumpla esta condición. En el siguiente video nosotros vamos a seguir trabajando con estas relaciones, ¿sí? E identificar qué pasa para el campo magnético. Muchas gracias por su atención.